fórmula directa para encontrar el porcentaje de acero y con eso calcular el área de acero de una viga. Si recuerdan, en los ejemplos anteriores, el porcentaje de acero lo calculábamos resolviendo una ecuación de segundo grado. Y después, bueno, vimos que también se puede hacer, encontrarlo de manera directa utilizando una expresión que no es otra cosa más que la solución de la ecuación de segundo grado, nada más queda ahí implícita en la fórmula. Y encontramos de esa manera el índice de acero. Con eso encontramos el área de acero y entonces decidimos cuántas varillas colocar, ¿no? Y de cuáles. Bueno, todos esos ejemplos que hicimos anteriormente, estamos encontrando el área de acero, o el acero necesario, para las vigas, el acero necesario para las vigas, dependiendo de dónde se está generando la tensión, ¿sí? Entonces, si recuerdan, los primeros ejemplos eran una viga simplemente apoyada, o sea, un apoyo simple en cada extremo, y por lo tanto el momento flexionante pues resultaba positivo. Al resultar el momento flexionante positivo, con signo positivo, la tensión se genera en el lecho inferior y la compresión se genera en el lecho superior, ¿no? Entonces la compresión la soporta el concreto y la tensión, y le ponemos acero para que la pueda soportar. Después hicimos un ejemplo donde el momento cambiaba. Empezaba como momento negativo, después cambiaba a positivo y después regresaba a ser momento negativo. Entonces, ahí el acero que estamos colocando, bueno, pues lo poníamos en donde se generaba la tensión. En una parte era en el lecho inferior y en otra parte, en el centro, era en el lecho superior y luego otra vez en el lecho inferior. Fue el último ejemplo que hicimos en donde decíamos, ok, el acero pues lo tenemos que poner donde se genere la tensión, donde se necesita, y de todos modos tenemos que ponerle acero a todo lo largo de la viga para poder armarla. En el caso de los primeros ejemplos donde no se necesitaba, teóricamente no se necesita acero en la parte de arriba, pues de todos modos le poníamos también el acero mínimo para evitar agrietamiento, pero además para poder armar la sección, ¿no? La viga o la trave. ¿Qué sucede con ese acero que le ponemos simplemente para poderla armar o para evitar agrietamientos, que le llamamos acero por temperatura? ¿Qué sucede con ese acero? ¿Realmente no trabaja o no le ayuda en nada al concreto para soportar la carga? Bueno, pues resulta que sí le ayuda. Y aunque en teoría ese acero no se está tensionando, pues el acero también soporta compresiones, ¿sí? El acero también es capaz de soportar compresión. Entonces, en realidad, ese acero que está en la parte donde no se tensiona, pues también se comprime y le puede ayudar, o podemos considerar que le ayuda al concreto para soportar la compresión. Entonces, eso hace que podamos revisar las vigas como doblemente armadas. Esto es, vigas o traves que tienen acero en la parte de abajo y también acero en la parte de arriba, que en realidad es lo común. Entonces, las vigas doblemente armadas, pues pueden soportar un poco más de momento flexionante del que originalmente estamos considerando que soportan, considerando que el acero nada más se lo ponemos en donde se provoca tensión. Bueno, ¿cómo hacemos para considerar ese acero que está en la zona de compresión y que le está ayudando al concreto a la compresión, le ayuda un poco al concreto a la compresión? Bueno, pues simplemente consideramos el área de acero que estamos colocando y calculamos los momentos internos que se presentan en la sección. Recuerden que la teoría del comportamiento de las vigas y de cómo le diseñamos justamente la necesidad del acero para la tensión o la necesidad del concreto para la compresión, pues es analizando las vigas de acuerdo a sus esfuerzos internos, ¿no? Y es lo que hacemos con los diagramitas, estos dibujos de diagramas de esfuerzos que dibujamos, que hacemos, en donde pues estamos representando los esfuerzos tanto de tensión como de compresión, y esto no es otra cosa más que los esfuerzos internos, el comportamiento interno del elemento. Y lo que hacemos entonces, lo hicimos en los otros diagramas, pues es calcular un par, ¿no? Un momento con un brazo de palanca. Esto es, consideramos una concentración de esfuerzo de tensión, por ejemplo, en la parte de abajo, donde está el acero, que es esta línea de abajo, y consideramos que en esta zona de abajo se está generando una tensión, y consideramos que en la zona de arriba se está generando una compresión,
o al revés, ¿no? Depende del signo del momento. Y entonces, el brazo de palanca entre esas dos cargas, bueno, pues es el momento resistente. Así lo consideramos en los ejemplos anteriores. Y si recuerdan, por eso, pues teníamos una expresión con la que calculábamos el momento resistente, lo igualábamos al momento que estaba actuando y de ahí despejábamos finalmente la cantidad de acero que le teníamos que poner para soportar la tensión. Entonces, eso es lo que hacíamos en los otros casos. Pero si queremos nosotros considerar el acero que le ponemos, por ejemplo, en una viga que tiene un momento positivo nada más, y queremos considerar el acero que le estamos poniendo arriba, qué tanto le ayuda a la viga ese acero, o el total del acero, entonces, pues el diagrama o el comportamiento interno lo tenemos que considerar de esta forma, como está en este diagrama. Y le llamamos justamente vigas doblemente armadas. Si se fijan, el acero lo estamos representando con estos dos círculos, como si todo el acero estuviera concentrado ahí. Y entonces, en la parte de arriba, bueno, se sigue comportando a compresión y tenemos, nada más que ahora tenemos una C o compresión prima, que la consideramos aplicada en el acero, porque es lo que el acero puede soportar de compresión, y otra C, que le llamamos el subíndice 1, que es la compresión en sí, ¿no? De la zona arriba del eje neutro. Recuerden que el eje neutro es esta profundidad que indicamos con la letra A minúscula. Entonces, si al acero le consideramos un diagrama de compresión, bueno, pues tenemos este diagrama de esfuerzos de compresión. En la parte de abajo, el acero que está en la parte de abajo, bueno, pues también tiene un brazo de palanca, que entonces lo consideramos también en el cálculo del momento. Y la tensión, bueno, simplemente es en la parte de abajo y es igual, recuerden que el esfuerzo, una carga pues es igual a un área por un esfuerzo, entonces la tensión es el área de acero por el esfuerzo de fluencia. En este caso de acá, bueno, pues es el área de concreto por el esfuerzo de compresión del concreto, pero también tenemos al acero de acá arriba, que otra vez sería pues el área de acero, ¿no? Que le aportan las varillas por su esfuerzo de fluencia, pero además sumada a la del concreto, ¿no? Esta es la compresión que estaría soportando. Entonces, bueno, en resumen, lo que estamos viendo en el diagrama es que consideramos que la compresión de acá arriba que soporta el concreto, le sumamos la compresión que también soporta el acero que le estamos poniendo ahí. Y que aunque nosotros nada más se lo hayamos puesto para evitar agrietamientos y para poder armar la sección, porque consideramos que no se va a tensionar ahí, bueno, pues ese acero le está ayudando a la sección. Entonces nosotros podemos calcular el momento resistente de una sección considerando toda el área de acero que tiene en toda la sección. Y obviamente el acero y el concreto, ¿no? Entonces, sacando de este diagrama todos estos valores de los que estamos hablando, C subíndice 1, C', el valor de D', que es, si se fijan, es la dimensión o el punto donde estamos colocando el acero, la D, que bueno, es el peralte total de la sección, lo tenemos aquí planteado. Esto no es otra cosa más que brazos de palanca, ¿no? Estamos multiplicando esto para encontrar brazos de palanca y poder encontrar los valores del momento. Y entonces podemos escribir una expresión como esta, ¿no? El momento resistente es un factor de reducción. Recuerden que el factor de reducción de resistencia o factor de resistencia lo tenemos que considerar siempre porque es el método que estamos usando, el método bueno, y es lo que nos indican los reglamentos al usar el método plástico. Y entonces, lo que estamos haciendo es sumar. Si se fijan, la expresión tiene dos términos, ¿no? Aquí hay un signo de más. Entonces, estamos sumando lo que soporta, lo que le ayuda el acero a soportar al concreto, más lo que el acero de abajo está soportando o aportando para el momento resistente. Entonces, el momento resistente total, pues va a ser la suma de estas dos cosas. Aquí estamos considerando el concreto y aquí estamos considerando el acero, pero estamos aquí también considerando el acero que está en la parte donde teóricamente nada más debería de haber concreto. Bueno, ¿qué necesitamos para poder aplicar esta expresión? Bueno, pues no conocemos el valor de la profundidad del eje neutro. Y recuerden que el valor de la profundidad del eje neutro pues está en función justamente de los esfuerzos internos que se producen en la sección de acuerdo a la cantidad de concreto y la cantidad de acero que hay. Entonces, si hacemos estas igualaciones,
encontramos la expresión para poder calcular ese eje neutro y entonces lo sustituimos en la forma del momento resistente y podemos tener ya el valor del momento resistente de una sección doblemente armada o considerada doblemente armada. Entonces, se puede cumplir que el momento último pues sea menor al momento resistente, menor o igual al momento resistente, considerando que el acero de compresión fluye o se plastifica, aquí está mal escrito, fluye o plastifica cuando se alcanza la resistencia de la sección. Al hacer estas igualaciones, lo que estamos haciendo es esto, justamente que dice este párrafo. ¿Cuál es ese comportamiento cuando consideramos que el acero que está en la compresión fluye o se plastifica cuando se alcanza la resistencia? Bueno, consideramos este cambio en el diagrama de esfuerzos, ¿no?, de compresión en la zona de compresión, en la zona del concreto. Si de aquí despejamos cuál es esa deformación que necesita el acero para que fluya y se plastifique, bueno, pues entonces tenemos un valor diferente de la profundidad del eje neutro. Y finalmente, esa es la profundidad mínima del eje neutro para que el acero de compresión se plastifique. Recuerden que no podemos dejar que el acero de compresión fluya antes que el concreto, porque entonces tenemos una falla frágil, ¿no? Entonces, por eso hacemos este ajuste, ¿no? Bueno, si sustituimos esto en la expresión que teníamos, pues entonces podemos determinar que esta diferencia entre los índices de acero es menor a este valor que está aquí. Y que al igual que en las vigas simplemente armadas, por las razones de evitar una falla frágil, lo que estamos diciendo, pues limitamos el porcentaje de acero de las vigas doblemente armadas. Recuerden que la manera de evitar la falla frágil, esto es limitar la cantidad de acero, no sobre reforzar. Entonces, esa cantidad de acero, bueno, pues la limitamos con estos dos valores. 0.9 del acero balanceado en la zona no sísmica y 0.75 del acero balanceado en las zonas sísmicas. Pero si se fijan, ahora ya no nada más es un porcentaje de acero, sino es la diferencia de porcentajes de acero. El porcentaje de acero menos el porcentaje de acero prima. ¿Cuál es ese porcentaje de acero prima? El acero que está en la parte de arriba, si el momento es positivo, o el acero que está en la parte de abajo, si el momento es negativo. Esto es el acero que le estamos poniendo de más y que ahora lo estamos considerando para el cálculo del momento total. Bueno, en el caso de que el acero en la zona de compresión, o sea, donde se supone que nada más debería de haber concreto, en el caso de que el acero en la zona de compresión no fluya o plastifique, el momento último lo podemos calcular de una forma aproximada con esta expresión, que es, si se fijan, pues es la expresión que ya veníamos usando, donde se nos convierte en una ecuación de segundo grado, una expresión de segundo grado, y tenemos que resolverla para encontrar el índice de acero. Esto es, esta expresión pues es la que habíamos usado en los ejemplos anteriores, donde despreciamos el acero por compresión, o el acero que está en la zona de compresión. Bueno, lo vamos a ver más claro todo con el primer ejemplo. El primer ejemplo es calcular el momento resistente de la viga que se muestra, que está doblemente armada, y que tenemos aquí. Es una viga de 60 centímetros de peralte total, que tiene 3 varillas de 3/4 de pulgada en la parte de arriba y 5 varillas de 1 pulgada en la parte de abajo. Entonces, es una viga que tiene acero arriba y acero abajo. La zona de compresión arriba, la zona de tensión abajo. Entonces, ¿cuánto resiste considerando todo el acero de la sección? Ok, el esfuerzo de compresión del concreto es de 200, el F', el FY del acero 4200, y entonces, bueno, empezamos la solución. Recuerden que calculamos constantes, F asterisco C, 160, FB', 136. Recuerden, aquí ya no es 170 como los ejemplos anteriores, ahora es 136 porque la calidad del concreto es más baja. Y bueno, entonces, obtenemos acero balanceado, 0.0162, con la expresión que ya hemos usado, y nos da 0.162. Ya no nos da la que teníamos antes,
Acuérdense que no es constante. ¿Por qué? Porque cambia, aquí estamos cambiando la calidad del concreto. ¿Sí? Aquí ya no es 170. Entonces, por eso esto cambia, ¿no? El porcentaje de acero balanceado. Bueno, verificamos si la viga trabaja en realidad como doblemente armada. ¿Cómo verificamos eso? Bueno, calculamos el porcentaje de acero real. ¿Cómo lo hacemos? El área de acero entre el área de concreto. Ese es el porcentaje, ¿no? El índice de acero. Entonces, 5 varillas de 5.07 centímetros cuadrados, que son las 5 varillas de pulgada que están aquí abajo. Ese es el área de acero, en teoría, para la tensión. Y tiene un índice de acero, entonces, nos resulta un índice de acero, bueno, dividido, perdón, entre el ancho de la sección, que son 30, y 55 centímetros de peralte efectivo. Entonces nos da un índice de acero de 0.0154. Ese es el porcentaje de acero real que está trabajando a tensión. Solamente es el acero de acá abajo. El porcentaje de máximo, 0.75 del porcentaje balanceado, entonces 0.0122. Entonces, el real, el que tiene, trabajando a tensión, es más grande que el máximo. 0.0154 más grande que 0.0122. Por lo tanto, la viga sí está trabajando como doblemente armada. Y la vamos a analizar como tal. Entonces, si hubiera resultado que el porcentaje real fuera menor que el máximo, entonces despreciamos el acero de arriba. O sea, la viga trabajaría como una viga simplemente armada, ¿no? Nada más con el acero en donde hay tensión, y despreciaríamos el de compresión, que es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Bien, determinamos entonces si es una viga doblemente armada o se puede comportar como una viga doblemente armada, y entonces la vamos a revisar como tal. Vamos a calcular cuánto momento resiste. Entonces, determinamos si el esfuerzo en la zona de tensión fluye, si el refuerzo de acero en la zona de tensión fluye o se plastifica antes que se presente el aplastamiento del concreto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues obtenemos una diferencia de porcentajes de acero, el real de tensión con el real de compresión. Esto es el índice de acero que ya calculamos ahorita, y este lo tendremos que calcular o saber cuál es en la zona de compresión. ¿Sí? Acero en la zona de tensión, acero en la zona de compresión. La diferencia entre ellos debe ser menor a 0.70 o igual a 0.75 del índice de acero balanceado. Si esto se cumple, quiere decir que la sección sí fluye, o sea, el acero sí fluye, y que se trata de una sección, pues, subreforzada. Entonces, revisamos eso. Calculamos esa diferencia de índices de acero. Esto es, pues, el área de acero menos el área de acero el área de acero de tensión menos el área de acero de compresión entre el área de concreto, ¿no? Entonces, 5 varillas de 5, de 1 pulgada, que son 5,07 centímetros de área, y 3 varillas, las que están arriba, de 2.85 centímetros cuadrados de área. Entonces, esta es la diferencia de las áreas de acero entre el total de la sección de concreto. La diferencia nos da 0.01 o 0.0102. 0.0102 es menor que el porcentaje de acero máximo de 0.0122. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el acero de tensión fluye, ¿sí? Al ser más chico, entonces el acero es una sección subreforzada, y el acero de tensión fluye antes de que falle el concreto. Eso está bien, ¿no? Ahora, verificamos si el acero en la zona de compresión plastifica antes de que se presente el aplastamiento en el concreto. Esto es, el acero que está en la parte de arriba, al comprimirlo, recuerden que el acero también soporta compresión, pero si lo llevamos, lo esforzamos, lo esforzamos, lo esforzamos, lo esforzamos, hasta que pasamos su límite de fluencia y luego llegamos a la zona de endurecimiento y llegamos a la zona donde se supone que ya fallaría por aplastamiento, tenemos que verificar aquí que eso no suceda antes de que el concreto se aplaste, ¿no? O sea, que no vaya a fallar el acero por aplastamiento antes de que el concreto falle por aplastamiento. Entonces, ¿eso cómo lo verificamos? Bueno, pues sacamos esta diferencia, vemos si esto se cumple, ¿no? Entonces tenemos ya la diferencia, 0.0102. ¿Cuánto vale esto? Bueno, lo calculamos. Aquí están los valores, 5 entre 55, que es el de prima entre D, o los peraltes,
y 136 en 4.000, entre 4.200, y que multiplica estos valores, que también ya los conocemos, y esto nos da 0.0102, que es mayor a 0.00834. Esto es entonces que se cumple y que el acero de compresión sí plastifica antes de que el concreto se aplaste. Por lo tanto, en la zona de compresión, el acero fluye o plastifica antes de que se presente la falla en el concreto, y una vez verificado eso, bueno, pues podemos calcular el momento último resistente de la viga, ahora sí considerando la doblemente armada, esto es, considerando todo el acero que tiene la sección completa, y lo hacemos con el momento, bueno, con la expresión, perdón, que pusimos al principio. Simplemente sustituimos todos los valores. Tenemos que encontrar primero la profundidad del eje neutro, la calculamos, nos da de 20-35. Recuerden que aquí en la expresión las áreas de acero son, el área de acero que está aquí es el acero que está sujeto a tensión, que está en la parte de abajo, y el área de acero prima, que es el acero que está arriba, el acero que está en la zona de compresión. Entonces, son 5 varillas de 1 pulgada y 3 varillas de 3/4 de pulgada. Entonces, bueno, con eso calculamos la profundidad, 20-35, sustituimos en esta expresión y nos da un momento de 45.59 toneladas. Si la viga la revisáramos, ese es el momento que resiste, ¿no? El momento último que le podemos aplicar a esta viga, considerándola doblemente armada, o considerando su doble armado. Vamos a compararla. ¿Qué pasa si la viga la revisamos solamente como simplemente armada? O sea, despreciamos el acero que está arriba, ¿sí?, en el cálculo de su momento. Bueno, pues lo calcularíamos con la expresión que ya conocemos. Entonces, sustituimos, resolvemos la ecuación cuadrática que nos queda aquí, calculamos el índice de acero como ya lo sabemos hacer, y resulta que el momento da de 40.61. Entonces, doblemente armada, si la consideramos doblemente armada, soporta 45.59 toneladas metro, y considerando nada más el armado sencillo, que es el de tensión en la parte de abajo, resulta que puede resistir 40.61. En resumen, entonces, considerando la doblemente armada, resiste 45.59, y considerando la simplemente armada, 40.61. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, que una sección que nosotros diseñamos, las que hemos diseñado en los ejemplos anteriores, en donde solamente le consideramos el acero de tensión en su resistencia, o sea, en su momento resistente, quiere decir que esas vigas, por la presencia del acero que está arriba, en realidad soportan todavía un poquito más, ¿no? Si se fijan, no hay, digo, bueno, 5 toneladas metro pues es bastante, pero también es que esta es una sección y que tiene un armado muy grande. Pero si ustedes revisaran, hicieran lo mismo para las secciones anteriores de los ejemplos anteriores, se van a dar cuenta de que el momento resistente, considerando la doblemente armada o considerando todo el acero, se eleva un poco, ¿no? Entonces, eso pues lo podemos considerar si queremos optimizar las secciones. Y pues considerar justamente la resistencia total que pueden tener. Bien. No quiero avanzar porque este ya es otro tema, es el tema de cortante. Nada más bien quiero que quede bien claro esto que estamos viendo de las secciones doblemente armadas. Entonces, les preguntaría si tienen alguna duda, algún comentario, antes de cambiar de tema. ¿Ninguno? Bueno, ¿sí me están escuchando? ¿No estoy hablando solo? Por el momento ninguna, ingeniero, al menos de mi parte. Ok, bueno. Entonces, bueno, pues vamos a avanzar. Espero que haya quedado claro esto de las vigas doblemente armadas, o bueno, las consideramos doblemente armadas, porque además eso los reglamentos nos lo dejan a nuestra elección, o sea, de que si queremos considerar una viga, su resistencia real, su momento resistente real, considerando que está doblemente armada, bueno, pues lo podemos hacer, porque
porque pues ahí está, ¿no? El armado y la viga puede resistir más. O podemos pensar en una viga como simplemente armada, calcular su momento resistente como tal, y entonces, sabiendo que en realidad resiste un poquito más, bueno, eso dejárselo así como reserva, ¿no? De seguridad. Depende ya de los elementos y de la estructura de que se trata. Si es una estructura compleja, por ejemplo, una estructura reticular de un edificio, en donde hay muchas vigas, muchas traves, eh, generalmente lo que hacemos es sí considerar el doble armado, ¿no? Y en su resistencia. Porque nos interesa mucho conocer el comportamiento real de la estructura en una estructura compleja. Recuerden que entra el asunto de las cargas accidentales, de su comportamiento ante sismos, etcétera. Entonces ahí sí no podemos despreciar nada de lo que pueda contribuir a la resistencia, pero que también pueda afectar en su comportamiento. Entonces, sí lo consideramos. Cuando estamos hablando de vigas aisladas, ¿no? Vigas muy sencillas, en donde sabemos que nada más es esa viga y que la estamos revisando o diseñando para una estructura mucho más simple, bueno, pues ahí sí nos podemos dar el lujo de despreciar, ¿no? Su resistencia total y dejársela nada más como reserva, eh, porque pues, no nos importa que la viga sea un poquito mayor de lo que pensábamos, 5 centímetros más, 8 centímetros más de viga, bueno, pues es un poco más de concreto, pero como es una sola viga, bueno, pues no representa mucho dinero y podemos estar seguros de su resistencia, ¿no? Cuando estamos haciendo una estructura, repito, más compleja, donde el número de traves y de vigas pues, es mucho mayor, bueno, pues ahí no nos podemos dar el lujo de desperdiciar materiales, pero además también no nos podemos dar el lujo de despreciar o de ignorar ciertos comportamientos de los elementos. Entonces ahí sí tenemos que hacer análisis pues, más detallados, ¿no? Y diseños más detallados. Recuerden que finalmente a los que les gusten las estructuras y terminen estudiando un posgrado en ellas o se dediquen, simplemente sean autodidactas y se dediquen al diseño, al cálculo estructural, pues recuerden que van a emplear programas, ¿no? Software que ya existe para poder hacer los análisis y poder hacer los diseños. Y ese software, esos programas, bueno, pues ya consideran todo esto. Sin embargo, lo importante de hacerlo así a mano y conocer qué es lo que está haciendo el programa internamente, pues recuerden que nos ayuda mucho para entender más las estructuras y darnos cuenta de si las estructuras se están comportando como necesitamos que se comporten y si no estamos cometiendo errores, ¿no? Además, porque bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Los programas pueden hacer todo, un programa de computadora en realidad no se puede equivocar, ¿no? Una computadora no se puede equivocar en las operaciones, pero si nosotros le damos datos erróneos o hacemos suposiciones o consideraciones erróneas, pues el programa de computadora, el software, no nos puede adivinar eso, no puede saber. Entonces, esa es la importancia de saber hacer las cosas a mano, ¿no? Para sentir más la estructura, conocer cuáles son los resultados que debe de dar, cómo se comporta, y entonces cuando ya estamos usando programas, bueno, pues saber interpretar los resultados, pero también darnos cuenta si los resultados están raros, ¿no? Porque nos damos cuenta con eso de que algún dato está mal o que algo tenemos que cambiar, ¿no? A la estructura para cambiar ese comportamiento que a lo mejor no es el adecuado, ¿no? O no es el que esperamos. Entonces, bueno, por eso la importancia de usar esto. Y se los digo, ya se los había dicho, pero se los repito mucho porque hay muchos de ustedes, hay muchos alumnos, y no ustedes, sino muchos otros de otras generaciones que siempre se preguntan eso, ¿no? Y a lo mejor ustedes también, algunos de ustedes se lo preguntarán, bueno, ¿para qué nos hacen que hagamos todo esto a mano y nos aprendamos las fórmulas y etcétera, etcétera, si finalmente vamos a usar un programa que hace todo, ¿no? Pero bueno, pues sí, lo van a usar, pero si no saben qué está haciendo el programa, pues no tienen idea. Es como darle el programa a un estudiante de medicina y decirle, mira, vas a diseñar una columna o una viga y nada más ponle estos datos que te está pidiendo, te los apunta en un papel y pónselos y ya, ¿no? Y imprime los resultados y ya, eres calculista porque supiste meterle la información al programa y supiste imprimirla, ¿no? Y ya la tienes. Y esa persona que
sabe de medicina o que está estudiando medicina, eh, no tiene la más mínima idea de qué fue el resultado, qué es lo que le está dando, ¿no? Pero ya, o sea, ya está hecho, ¿no? Ya ahí están los resultados y ya está hecho, ya nada más hay que dibujarlos. Eh, entonces, si así fuera, pues imagínense, ¿no? Cualquiera podría hacer diseños y cálculos y demás sin saber, ¿no?, qué está haciendo. Y desafortunadamente esto ha sucedido, ¿eh? A mí me ha tocado, como calculista, me ha tocado corregir varios proyectos estructurales de gente y ingenieros, o sea, egresados ingenieros, que en realidad no se dedicaban, no se dedican al cálculo, se dedican a otras cosas, pero que les encargaron un cálculo, un diseño estructural y dijeron que sí sabían, porque lo único que hicieron fue meterle información a un programa. Y pues pensaron, pues qué tan difícil puede ser, pues nada más le metemos la información, el programa nos analiza todo y nos da el diseño, nos da los resultados y ya los imprimimos y los dibujamos, ¿no? Incluso hay programas que hasta los dibujos estructurales, o sea, los planos estructurales, hasta eso pueden generar. Eh, Pasan la información a AutoCAD y entonces generan un dibujo. Y pues yo a través del tiempo pues me he topado con cosas desastrosas, o sea, increíbles, eh, que me han hablado y me han dicho, oye, pues nos hicieron este diseño, nos hicieron este cálculo, pero pues, lo vemos muy raro, ¿no? O sea, vemos las secciones de los elementos muy raros, algunos exagerados, otros totalmente escasos, y por la experiencia que tenemos nosotros como constructores, pues no nos checa, ¿no? O sea, algo está mal ahí, aunque el calculista dice que está bien, ¿no? Que ya lo calculó, ya lo diseñó y que pues, así está bien. Entonces me los han dado a revisar y pues efectivamente son, a simple vista incluso los planos, pues uno se da cuenta de que eso está mal. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues es esta, que simplemente le meten información y hacen caso al 100%, no caso a ciegas, le hacen caso al programa a ciegas, ¿no? Eso puso, eso salió y ya. Eh, y repito, no es que el software se esté equivocando, sino pues están haciendo mal el modelo estructural y además le pueden estar metiendo los datos equivocados, ¿no? Los datos de cargas, los datos de secciones, eh, en fin, muchas cosas que es información que nosotros tenemos que generar en el modelo. Y, y repito, pues ha habido así aberraciones, ¿no? Les puedo platicar de un cálculo que me dieron a revisar de una escuela de 3 niveles, eh, de una planta de 12 por 35 metros, en 3 niveles, y las columnas en la planta baja, su cálculo, su diseño, les arrojaba, y eso proponían en sus planos, columnas de 20 por 20 centímetros, armadas con 6 varillas de media pulgada. Imagínense eso, ¿no? O sea, y además, bueno, columnas separadas a cada 5 metros. Entonces, pues obviamente eso no checa, ¿no? A cualquiera, al constructor de inmediato le brincó ese dato de, a ver, espérame, ¿cómo que las columnas van a ser de 20 por 20 con 6 varillitas de media pulgada y separadas cada más de 5 metros? Y en la planta baja, además, ¿no? Que es la que soporta, y además en una zona sísmica, aquí en Michoacán. Y los que habían hecho el cálculo, pues aseguraban que eso les había dado su software y que pues, eso era. Evidentemente estaba mal, ¿no? Afortunadamente quienes iban a construir pues se dieron cuenta y no lo hicieron así. Porque también pueden toparse con constructores que digan, bueno, pues eso me dijo el calculista y es bronca de él. Si esto falla, le pasa algo, pues es culpa del calculista, no mía, que yo construí nada más siguiendo los planos que me dio. Pero bueno, afortunadamente eran conscientes de que no lo podían hacer así, ¿no? Algo andaba mal. Y bueno, me lo dieron a revisar y pues obviamente las columnas no eran, para nada eran necesarias de ese tamaño, ¿no? Eran mucho más grandes y con un armado totalmente diferente. Eh, entonces, bueno, como ese caso, hay muchísimos, ¿no? Y
¿Y cómo se puede dar cuenta uno que algo anda mal? Bueno, pues cuando lo sabe hacer, ¿no? Cuando lo sabe hacer, saben cuáles son los resultados reales que deben de surgir, y con eso se pueden dar cuenta si hay un error y el software que están usando, bueno, que les da datos erróneos. Les aseguro que eso les ha pasado pues, a todos con otro software, no necesariamente de cálculo de diseño, sino otro tipo de software que han estado usando para otras materias, y pues se darán cuenta de que si le meten datos equivocados, bueno, pues el software les da resultados de todos modos, ¿no? Pero pues no necesariamente están bien. En fin, si no hay dudas entonces, espero que todo esto pues, le den una releída, y si surge alguna duda, de todos modos, para eso estamos ahí conectados a través del Classroom, pueden preguntar lo que necesiten, y si no, pues la siguiente clase. Vamos a dejar entonces la clase aquí y avanzamos en la siguiente con este subtema que tiene que ver todavía con las vigas, pero que ya ahora es el tema del cortante, el esfuerzo cortante. ¿Qué pasa con el cortante en las vigas? Vamos a ver que es algo muy sencillo de resolver, y que es justamente la razón por la que ponemos los estribos, ¿no? Que nos sirven para armar las vigas también, pero en realidad su razón principal, la razón principal de los anillos o estribos, pues es para soportar la fuerza cortante que se produce en los elementos de concreto. Entonces, esto lo dejamos para la siguiente clase y nos vemos o nos escuchamos mañana. Nos vemos, profe. Hasta Buenas tardes. mañana. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos, buenas. Bueno, en realidad Bueno. tenemos clase con ustedes al rato, de todos modos. Ya nos vemos al rato. Sale. Hasta luego.